Hoy estrenamos una nueva serie de análisis, un formato que nos hace mucha ilusión y que hemos llamado ¿Qué hubiera pasado si? Y para empezar, nos lanzamos a una de las preguntas más complejas y determinantes del siglo XX. ¿Y si Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial? Pero con un enfoque distinto, ¿eh? No vamos a desempolvar los manuales de historia de siempre. No, para nada. Nuestras fuentes para este ejercicio son una pila de informes generados por varios modelos de inteligencia artificial. Eso es. Queremos ver qué nos dicen estas mentes digitales, dónde encuentran puntos en común y, lo que es casi más interesante, dónde chocan sus conclusiones sobre ese mundo alternativo. Exacto. La misión es doble. Primero, vamos a investigar los caminos que estas IAs consideran más plausibles para una victoria alemana. Sin fantasías, buscando el punto de inflexión más realista. Y segundo, nos subiremos a una máquina del tiempo imaginaria para viajar a 1933 y ver cómo sería ese mundo que nunca existió. Pues nada, vamos a meternos en faena. Bien, empecemos por el principio, por el cómo. Si la historia que conocemos es una carretera, ¿dónde estaba el desvío que pudo cambiarlo todo? Porque lo curioso es que casi todos los modelos de IA parecen estar muy de acuerdo en el punto exacto. Totalmente. Y no es al principio de la guerra, como mucha gente podría pensar. ¿Ah, no? No. La opción más sólida, la que casi todos los informes marcan en rojo, es bastante más tardía. Es la ofensiva de primavera de 1918. La Kaiserslacht. La batalla del Kaiser, exacto. Desglosemos eso un poco porque el contexto es fundamental. Estamos en 1918. Sí. Rusia, tras la revolución, ha firmado la paz. El Tratado de Brest-Litovsk. Y eso libera a 500.000 de soldados alemanes del frente oriental. Una barbaridad. Que pueden ser trasladados al oeste. De repente, tienen una superioridad numérica temporal, una última ventana para dar el golpe de gracia. Una ventana que dependía de un factor que las IAs consideran absolutamente decisivo. Y en esto son unánimes. La no intervención de Estados Unidos. Claro. Si Alemania hubiese jugado sus cartas de otra forma, no sé, evitando la guerra submarina sin restricciones que hundía barcos estadounidenses. O el garrafal error diplomático del telegrama Zimmerman con el que intentaron liar a México contra Estados Unidos. Si hubieran evitado eso, el aislacionismo estadounidense, que era muy potente, habría ganado la partida. Sin duda, el presidente Wilson no habría tenido el apoyo necesario para entrar en la guerra. Y aquí está la clave. Exacto. Y sin el 1.000.000 de soldados estadounidenses frescos, bien equipados y con la moral alta, que empezaron a desembarcar en Francia. Esa ofensiva alemana cambia por completo. Por completo. Uno de los modelos, Gemini, es muy específico en esto. Describe un escenario en el que el empuje alemán no se detiene y consigue capturar el nudo ferroviario de Amiens. ¿Por qué Amiens era tan crucial? Porque era la bisagra que unía a los ejércitos británico al norte y francés al sur. Ya. Si Amiens cae, esa línea se rompe. Los británicos se habrían visto obligados a retirarse hacia los puertos del Canal de la Mancha para salvarse. Y el ejército francés se queda solo, desmoralizado, con París amenazado. Habría sido un colapso en cadena. Este es el escenario de victoria tardía, que las IAs ven como el más probable. Vale, ese es el consenso. Pero en estos análisis siempre buscamos las grietas, las discrepancias. Todos hemos oído hablar del famoso Plan Schlieffen en 1914. La victoria relámpago, sí. ¿Qué dicen las IAs? Tira obligado. Claro. Pero la mayoría lo tratan con un escepticismo enorme. Modelos como GPT y Perplexity lo califican directamente como de baja probabilidad. O sea que la idea de que Francia cayera en 6 semanas era más un sueño del Estado Mayor alemán que una posibilidad real. Eso es lo que sugieren. Y lo interesante es que otros modelos como Kimi o Quen van más allá y detallan el porqué. Ajá. Apuntan a fallos de diseño casi insalvables, problemas logísticos monumentales, como alimentar y suministrar a un ejército tan masivo que avanzaba a pie y a caballo. Vaya. Subestimaron por completo la resistencia belga, que les hizo perder un tiempo precioso, y sobre todo culpan a las modificaciones del general von Moltke. ¿Qué hizo? Debilitó el ala derecha del ataque, la que debía rodear París, para reforzar otras zonas. En resumen, las IAs concluyen que, aunque es un escenario muy popular en la ficción, En la práctica estaba casi condenado. prácticamente. Es curioso porque esto desmonta uno de los grandes mitos de la guerra. ¿Y hay alguna otra teoría alternativa, algún informe minoritario que se salga un poco del guión? Sí, hay uno fascinante que plantea el modelo Cloud. Es una idea que no aparece con tanta fuerza en los otros análisis. A ver, Un posible colapso británico debido a la guerra submarina. La tesis es que si los U-bote alemanes hubieran sido aún más efectivos en 1917,
antes de que los aliados perfeccionaran el sistema de convoyes. Podrían haberlos ahogado económicamente. Exacto, podrían haber estrangulado al Reino Unido. Hundir suficientes barcos de suministros habría provocado una hambruna y un colapso industrial que les habría forzado a pedir la paz. Un enfoque en la guerra económica más que en la terrestre. Interesante. Muy interesante, sí. Vale, entonces ya tenemos el punto de inflexión, ese momento en que la historia se bifurca. Pero la pregunta del millón es, ¿y después qué? Claro. Si pulsamos avance rápido y nos plantamos 15 años más tarde, en 1933, ¿qué mundo nos encontramos? Porque aquí es donde todos los informes de IA coinciden en algo que es, como poco, impactante. Es, sin duda, la conclusión más contundente y unánime de todo el análisis. En un mundo con una Alemania victoriosa en la Primera Guerra Mundial, no habría existido el ascenso de Adolf Hitler ni el nazismo. Es que suena casi demasiado simple. ¿De verdad se evapora todo el extremismo tan fácilmente? ¿Por qué están tan seguros los modelos? Porque las condiciones que fueron el caldo de cultivo del nazismo desaparecen de la ecuación. Entiendo. Piensa en los pilares de la propaganda nazi. La humillación del Tratado de Versalles, la ruinosa hiperinflación de los años 20 causada por las reparaciones de guerra. Y sobre todo, el mito de la puñalada por la espalda. Exacto. Esa idea de que Alemania no perdió en el campo de batalla, sino que fue traicionada por políticos y judíos en casa. Claro, todos esos agravios se desvanecen. No hay tratado humillante, sino uno impuesto por ellos. No hay reparaciones que pagar, sino que cobrar. Y no hay mito de la traición, sino una victoria militar gloriosa. Exactamente. La Alemania de 1933 que pintan las IAs no es la República de Weimar, rota y caótica. ¿Qué es entonces? Es una monarquía constitucional, pero autoritaria. Profundamente militarista, con la dinastía de los Hohenzollern, probablemente el Kaiser Guillermo II o su sucesor todavía en el trono. Un Estado poderoso, conservador, expansionista. Pero no radicalmente fascista en el sentido que conocemos. Pero espera, ¿una Alemania así, victoriosa y autoritaria, no habría generado sus propios extremismos? Quizá no el fascismo, pero ¿qué hay del comunismo, que estaba en auge en toda Europa? Es una pregunta excelente. ¿Una victoria militar lo habría aplastado o, por el contrario, lo habría convertido en la única vía de oposición real para los descontentos? Los modelos sugieren que el régimen imperial habría reprimido con muchísima dureza cualquier movimiento comunista, como ya intentaron hacer con los espartaquistas en 1919. Con mano de hierro. Con el prestigio de la victoria y un ejército leal, es muy probable que hubieran tenido éxito. El comunismo existiría como una fuerza clandestina, pero no tendría la capacidad de desestabilizar el Estado como lo hizo en la caótica Weimar. El nacionalismo conservador del trono sería la ideología dominante. Eso es. Un cambio total de paradigma. Y este imperio alemán victorioso, ¿cómo organiza a su alrededor al resto de Europa? Aquí encontramos otro consenso muy fuerte. La creación de lo que llaman Mitteleuropa. Una especie de Unión Europea alemana. Algo así, pero mucho menos democrático. Un bloque económico y político dominado por Berlín. Alemania sería el corazón industrial y financiero. Y Europa del Este sería su patio trasero. Su granero, su fuente de materias primas y de mano de obra barata. Los informes describen la creación de estados títeres en Polonia, los países bálticos y Ucrania, gobernados por príncipes o aristócratas alemanes. ¿Y qué pasa con los grandes rivales, Francia y Bélgica? Serían naciones subyugadas, desmilitarizadas, con partes de su territorio anexionadas por Alemania, como la cuenca minera de Longwiebry y Francia, y económicamente dependientes del marco alemán. O sea, humilladas y controladas. Totalmente. Habrían perdido sus imperios coloniales en África, que pasarían a manos alemanas, y vivirían en un estado de resentimiento permanente, pero sin capacidad militar para desafiar a Berlín. A primera vista, parece que los aliados de Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Otomano, serían los grandes beneficiados. ¿Es así? Y aquí es donde los modelos vuelven a discrepar. Y se pone interesante. Ah, bien. Algunos, como Gemini y Perplexity, creen que sí. Sugieren que estos imperios habrían sobrevivido apuntalados por el poder alemán. Lógico, a Alemania le interesaría mantener fuertes a sus socios. Claro. Una victoria habría dado a Austria-Hungría el respiro para intentar federalizarse y al Imperio Otomano los recursos para modernizarse con capital e ingeniería alemana. Pero no todos están de acuerdo. No. El modelo Kimi es mucho más escéptico y su argumento es muy convincente. Sostiene que el Imperio Austrohúngaro era un castillo de naipes étnico que ya estaba a punto de derrumbarse.
Ya. Una victoria militar no habría resuelto la crisis existencial de un imperio donde alemanes y húngaros gobernaban sobre una mayoría de checos, polacos, eslavos del sur, que querían su independencia. Así que Kimi cree que se habría desintegrado igualmente. Sí, que con victoria o sin ella, ese imperio se habría desintegrado en una década, creando un enorme vacío de poder en los Balcanes que Alemania tendría que gestionar. Es una gran diferencia. No es lo mismo tener un socio imperial estable que tener que controlar un montón de pequeños estados nacionalistas conflictivos. Exacto. Es un ejemplo perfecto de cómo las IAs ponderan de forma distinta la importancia de los factores internos frente a los externos. Vale, Europa es un tablero alemán. Pero ¿y el resto del mundo? ¿Cómo se reajustan las piezas a nivel global? Los modelos pintan un mundo multipolar, mucho más tenso y fragmentado. Básicamente tres grandes bloques que se miran con recelo. A ver, Primero, el bloque del marco alemán, que domina Europa. Segundo, el Imperio Británico, que habría sobrevivido pero humillado y debilitado, habría perdido la carrera naval contra Alemania. intentando mantener su esfera de influencia. ¿Y el tercero es Estados Unidos? Sí, pero un Estados Unidos muy diferente, profundamente aislacionista. Claro, el fracaso de los aliados habría reforzado esa idea. Totalmente. Habría sido un fracaso para la política internacionalista del presidente Wilson. La opinión pública se habría reafirmado en la idea de no más aventuras europeas y el país se habría centrado exclusivamente en el continente americano. Es increíble el efecto dominó. Cambias el tablero en Europa y de repente el verdadero ganador a largo plazo podría estar al otro lado del mundo. ¿A qué te refieres? Este vacío de poder que dejan una Gran Bretaña debilitada y una América aislacionista, alguien tiene que llenarlo en Asia. Y ese alguien, en lo que es otro punto de acuerdo masivo entre las IAs, es Japón. Lo imaginaba. Sin las flotas europeas ni la estadounidense para hacerle de contrapeso en el Pacífico, Japón se convertiría en la potencia expansionista dominante en Asia. Aprovecharía la debilidad de China. Y la retirada de las potencias occidentales para construir su propia esfera de coprosperidad de Asia Oriental. O sea que la siguiente gran guerra no sería una revancha en Europa. Probablemente no. Varios modelos, Cloud, Gemini y Perplexity, lo señalan explícitamente. Apuntan a que el siguiente gran conflicto global no habría sido en Europa, ¿Sino? sino una guerra entre una Alemania imperial, con intereses coloniales en el Pacífico, y un Japón expansionista. Luchando por el control de Asia y sus recursos. Vaya, el foco del mundo se habría desplazado por completo. Por completo. Entonces, si hacemos balance de lo que nos dicen estas mentes artificiales, las coincidencias son muy potentes. Muy potente, sí. La victoria más plausible era la tardía, en 1918, y dependía de que EU se quedara fuera. Ajá. El resultado habría sido un mundo sin Hitler, pero con una Europa autoritaria bajo el puño de hierro alemán. Y el próximo gran polvorín mundial se habría trasladado a Asia. Y las discordancias principales, que son igual de reveladoras, giran en torno a la viabilidad de la victoria relámpago en 1914. Que ven casi imposible. Y sobre todo, en el destino de los viejos imperios aliados de Alemania, mostrando que cada modelo evalúa la estabilidad interna de forma diferente. Nos enseñan los límites y las distintas personalidades interpretativas de cada IA. Todo esto nos deja con una reflexión final. Una paradoja bastante incómoda que parece latir en el fondo de todos estos informes. Así es. Una victoria alemana, con casi total seguridad, habría evitado los horrores específicos del nazismo y el Holocausto. Pero, y este es el gran pero, el mundo resultante no habría sido pacífico ni libre. ¿No? Habría sido un orden opresivo, colonialista y militarista, basado en una hegemonía prusiana que habría generado nuevos odios, nuevos resentimientos y, eventualmente, nuevos y sangrientos conflictos. El mundo no sería necesariamente mejor. Solo sería trágico de una forma distinta. Y esa es la pregunta que se queda flotando en el aire y que nos dejan estos escenarios para que reflexionemos. ¿Qué es preferible? Es una pregunta difícil. ¿Una paz autoritaria y opresiva, pero quizá más estable? ¿O el volátil y terrible conflicto entre democracia y totalitarismo que realmente nos tocó vivir? Es una de esas cuestiones sin respuesta fácil, la verdad. Gracias por acompañarnos en este primer viaje a lo que pudo haber sido. Si esta exploración por los caminos alternativos de la historia os ha enganchado, no olvidéis suscribiros a Chronicon Mundi y darle a me gusta para no perderos los próximos análisis. Hay muchos otros ¿qué hubiera pasado si? Esperándonos.